Hay una triste realidad para los podcasts en España y es que la grandísima mayoría de ellos van a fracasar, o están fracasando o ya han fracasado. De hecho, la estadística dice que el 90% de los podcasts ni siquiera llega a subir el episodio número 10. Y luego de los que superan el número 10 no van a tardar mucho en abandonar y ser también un fracaso. Eso significa que la grandísima mayoría de los podcasts van a ser un completo fracaso, con toda la pérdida de tiempo, de dinero, de ilusión, de imagen que eso pueda llegar a suponer. Y se genera un efecto muy curioso, quizá tú lo has escuchado, quizá tú también lo pienses, y es que parece que el sector del podcast está saturado. Y es curioso porque realmente es todo lo contrario. De hecho, si te pones a pensar en podcasts que están asentados, y que tú imagines como este es un podcast de referencia en este sector, no hay tantos realmente. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque hay mucha saturación de podcasts que van a fracasar o que ya han fracasado. Podcasts que no van a llegar a nada. Y realmente ese grupo de podcasts que triunfan de verdad es mucho más pequeño de lo que parece. El ruido está en esos podcasts que, por desgracia, no van a llegar a nada. Entonces, entiendo que si tú vas a lanzar un podcast o estás creando un podcast, no quieres que te ocurra esto. No quieres que tu podcast sea un fracaso y quieres aprovechar esa inversión de tiempo, de dinero, de ilusión que estás haciendo en todo esto. Por eso, en este vídeo he recogido una serie de errores que he visto súper frecuentes que cometen la gran mayoría de podcasts y que te quiero compartir contigo. Al final, yo he visto cientos, incluso quizá habré llegado ya a miles de podcasts que habré visto en todos los sectores, en todos los idiomas, por toda parte del mundo. He estado consumiendo muchísimo podcast y viendo qué hacen muchísimos podcasts porque básicamente me dedico a esto, me dedico a ayudar a que podcasts crezcan y sean un completo éxito. Y por eso, al igual que también he visto lo que hacen bien para poder replicarlo con la gente que trabaja conmigo, también he visto esas cosas que se hacen mal y que condenan a la grandísima mayoría de podcasts a ser un completo fracaso. Por eso las he recopilado en este vídeo y te las quiero comentar. Este vídeo no va a ser enseñando la pantalla de ordenador ni haciendo un mapa mental o algo muy visual como hago normalmente. Va a ser más bien pues, un tipo podcast hablando simplemente a cámara, o sea que si lo quieres escuchar de una forma pues yendo en coche, si lo quieres escuchar yendo a dar un paseo o lo que sea, puedes hacerlo porque no voy a mostrar nada visualmente. Simplemente quiero ir reflexionando sobre estos errores que creo que vas a poder aprovechar muy bien si prestas atención y evitas que te ocurran a ti también en tu podcast. El primer error que me ha notado es el error de no investigar bien su nicho ni su contenido. Y muchas veces aquí, voy a decirlo claramente, aquí muchas veces entra el ego. Entra el ego de que hay personas que, siendo auténticos expertos en su área y en su campo, creen que el hecho de ser experto en esa temática también les permite ser experto en el contenido que funciona en esa temática. Y es algo completamente diferente. Una cosa es que tú sepas mucho, vamos a poner, sobre medicina, pues seas un médico excelente, pero luego el contenido que la gente consume sobre medicina quizá no tiene nada que ver con lo que tú tenías en tu imaginario, simplemente porque es un área, un expertise, un área de conocimiento diferente a la que tú tienes. La de la creación de contenido es diferente a la medicina, aunque ese contenido vaya sobre medicina. Y eso hace que cuando una persona no haga una investigación de contenido bien profunda, aunque sea un experto de verdad en su nicho, le lleve a cometer errores y cree contenido que no funciona. Porque, piénsalo de esta forma, si el ser experto de un área te permitiera ser experto de creación de contenido en ese área, todas las personas que son expertas en algo serían completamente virales en redes sociales. Porque todos sabrían exactamente qué contenido hacer. Como son expertos de mecánica, de medicina, de inversión, sabrían perfectamente qué contenido hacer sobre mecánica, sobre medicina, sobre inversión. Sin embargo, esto no pasa, ¿no? Entonces, para hacer un contenido realmente bueno en un área, requiere hacer una investigación muy profunda de contenido. De hecho, yo, por ejemplo, tengo documentos donde tengo bien analizados diferentes nichos, tengo criterios básicos para cualquier podcast que pueden funcionar en prácticamente cualquier nicho, pero luego cada nicho requiere su investigación en profundidad, de ver qué funciona, por qué la gente consume un contenido, no consume otro, qué formatos dentro de ese contenido consumen, por qué lo hacen, por qué no lo hacen. Requiere una investigación muy profunda. De hecho, la gente que trabaja con nosotros, de hecho, si has trabajado con nosotros, lo sabrás ya, al inicio empezamos con una entrevista estratégica de conocer exactamente tu idea, tus objetivos, qué quieres transmitir, qué quieres lograr, o sea, definirlo todo muy bien y luego pasan entre 5 o 7 días dedicados a la investigación de contenido. Es decir, son días dedicados únicamente a, ok, esto es lo que queremos conseguir, esto es lo que queremos transmitir, esto es todo lo que tenemos ya en mente, pues vamos a ver qué contenido es el mejor para lograr esos resultados. Y eso es algo fundamental, básicamente porque el contenido es la base de todo. O sea, todo lo que tú quieras hacer a partir de, bueno, con tu podcast, van a hacer de lo que se ha diseñado en la estrategia de contenido. Y si no haces una buena estrategia de contenido, defines bien qué hacer, qué no hacer, por qué hacerlo, por qué no hacerlo, vas a cometer
muchos errores. Y la gran mayoría de podcasts veo que les ocurre esto, van muchas veces sin rumbo, incluso los podcasts que están dentro de un nicho, empiezan a subir cosas que carecen de sentido, ya no solo porque no funciona a nivel de visualizaciones, sino porque veo luego en descripciones que están vendiendo un producto, pero ni siquiera luego lo promocionan en el propio episodio. Veo cosas como que no son coherentes y se nota que no hay una base bien asentada en la estrategia de contenido y en el por qué se hacen las cosas. Y ese es uno de los errores, te diría, principales que más veo y que tienes que evitar. Por tanto, lo que te recomendaría en este caso es, aunque seas un experto en un área, aunque tengas una empresa increíble de lo que sea, si vas a hacerlo por tu cuenta, investiga bien exactamente qué es lo que tiene potencial de funcionar. Tenlo todo muy claro, muy bien anotado, crea manuales con todo eso clarísimo, para que luego a la hora de actuar vaya todo bien atado, no haya ninguna fuga y sepas que lo que está ocurriendo es porque había una estrategia previa. Y si ocurre algo bueno y va bien, que sería la idea, pues sabes perfectamente que ha ido por A, B y C. Y si algo falla, también sabes perfectamente por qué ha fallado, porque lo tienes anotado, lo tienes documentado, sabes exactamente todo lo que has hecho y el por qué. Y por lo tanto te permite corregir mucho mejor los errores para siguientes episodios. Por lo tanto, es fundamental hacer una buena estrategia de contenido. Luego todos los errores, este es uno de los más grandes, sobre todo en las empresas. Las empresas, sobre todo ya grandes, estamos hablando ya de multinacionales con las que hemos trabajado, le ponen un foco, incluso diría excesivo, a la calidad audiovisual. ¿Y por qué digo excesivo? Porque nadie va a ver tu podcast, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Que es un poco chorra. Nadie va a ver tu podcast porque en lugar de estar en 1080 esté en 4K. Ese no es el motivo por el que van a ver tu podcast. La calidad visual realmente una vez cumple ciertos mínimos ya no es relevante. Una vez se ve en 1080, que la mayoría de dispositivos de televisiones van a retransmitir en 1080. Una vez tienes un buen audio, que realmente con micros de unos cientos de euros vas a estar con un buen audio. Una vez tengas una buena iluminación, una vez tienes una serie de cosas a nivel audiovisual bien hechas, no, o sea, no importa tener mejor calidad audiovisual. Eso no es lo que va a dar resultados. Lo que da resultados son cosas como lo que comentaba antes, de la estrategia de contenidos, de diseñar bien qué se hace, por qué se hace, con qué finalidad. O sea, eso sí que importa. Pero la calidad audiovisual llega un momento en el que deja de importar. Y veo mucha gente que dice, oye, yo voy a hacer un podcast y voy a pagar no sé cuánto a un estudio de grabación, un filmmaker, lo que sea, que me grabe y ya está, y va a funcionar. Es un error. Eso no va a hacer que funcione tu podcast. De hecho, te diré más. Es preferible que te grabes con el móvil y con un micro de 30 euros en tu casa, de verdad, es preferible eso, y que inviertas el dinero en hacer una buena estrategia de contenido y diseñar todo bien, que a que te gastes 1000 euros o el dinero que sea en grabar uno o dos episodios, los que sean, con una calidad de cine. No importa, eso no es lo que te va a dar resultados. Lo que te va a dar resultados es el contenido, una buena estrategia, saber de qué temas hablar, saber por qué la audiencia te va a ver a ti y no va a ver a otro. Eso es lo que realmente va a dar resultados, no la calidad audiovisual. Y créeme que de verdad, al final en este sector, pues uno se entera de muchas cosas. Hemos visto empresas, de verdad, gastarse más de 60.000 euros en uno o dos episodios, ¿vale? Que luego no ha visto nadie. Han visto 100, 200 personas. De verdad. Y esto es básicamente por crear un escenario espectacular, tener la mejor calidad de imagen, el mejor audio, tener los mejores efectos. No importa. Eso no es lo que hace a una persona ver un episodio. Lo que hace ver un episodio es que el tema le llame la atención, que la charla sea buena, que la conversación sea agradable, que conecte contigo y con el invitado. O sea, eso es lo que realmente hace que funcione, no la calidad audiovisual. Entonces, si tienes que tomar la decisión de decir, ostras, me gasto no sé cuántos miles de euros más en la mejor calidad audiovisual del mundo o me los gasto en tener una buena estrategia de contenido, 100% vete con la estrategia sin dudar. 100%. Nosotros, por suerte, hacemos todo, o sea que la gente que trabaja con nosotros no tiene ese problema, pero ten en cuenta que si tu caso es que tienes que tomar esa decisión, en ningún momento sacrifiques el contenido por la calidad audiovisual. Y si ambos son del máximo nivel, pues genial, ¿no? Que al final, como estás trabajando con un servicio completo, pues es lo que se busca, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos siempre. Luego, otro también muy importante es el no apalancarse en invitados potentes. Sobre todo cuando se lanza un podcast, ocurre una cosa y es que nadie te conoce. O sea, a no ser que ya tengas una comunidad creada en redes con anterioridad, nadie sabe quién eres, nadie sabe de lo que hablas, nadie sabe que eres una persona confiable para hablar de ese tema, no te sitúan como una autoridad en ese tema, es decir, no existes. Cuando inicias realmente no existes. Por lo tanto, por eso tienen que hacer tan bien estas cosas como la estrategia de contenido, como otras cosas que te voy a comentar ahora, para empezar a existir y que la gente te valore, confíe en ti, te tome como una autoridad, como un referente, te siga, te conozca a ti y a tu empresa. Todo eso hay que hacerlo muy bien al inicio, ¿no? Y una de las cosas que mucha gente no aprovecha es el hecho de apalancarse en invitados potentes, ¿vale? Algo bueno
que tienen los invitados y el formato podcast es que permite apalancarte en otras personas de una forma pues, relativamente pues, económica. De hecho, muchas personas van a venir a tu podcast y van a querer charlar contigo y que hables con ellos completamente gratis. Gente con muchos números, ¿vale? Si se plantean las cosas bien, si se les hace una buena propuesta. O sea, obviamente no es algo como le mandas un mensaje, oye, vente a mi podcast. Obviamente se requiere un trabajo y una serie de cuestiones que, oye, hay que trabajar para traer a gente potente a tu podcast. Pero nosotros, por ejemplo, trabajamos, de hecho, una de las líneas que tenemos es atraer invitados, simplemente darle buenas colaboraciones a los invitados para que vengan. Y muchas veces vienen completamente gratis porque les estamos dando algo también que les interesa mucho. Entonces, algo que tienes que intentar siempre es apalancarte en invitados potentes. ¿Por qué? Porque si tú ahora mismo no existes digitalmente hablando, el hecho de traer a una persona que es muy potente a nivel digital te va a hacer que tú automáticamente eleves radicalmente tu descubrimiento. De no conocerte nadie a hacer una entrevista o una charla, una tertulia con una persona que tiene medio millón de seguidores, va a hacer que automáticamente el contenido que tú subas lo vean miles, decenas de miles, incluso cientos de miles de personas. Como nos ocurrió de hacer un podcast con una persona que tenía 1 millón de seguidores, de hecho ocurrió hace 2 meses, ocurrió de hecho es el podcast de Mercamadrid, lo podéis buscar si quieres. El lanzamiento fue con el doctor Avellán en redes sociales, hicimos una colaboración para que compartiera el contenido, etcétera. Y ostras, en unos pocos vídeos creo que lo llegaron a ver 1 millón de personas. Mercamadrid, que literalmente era una empresa que tenía 1000, 2000, 3000 visitas por vídeo. De repente sus vídeos empezaron a ser vistos por 100, 200.000, 300.000, 500.000 personas. ¿Por qué? Obviamente porque hizo un trabajo muy bueno de creación de contenido, de estrategia de contenido, luego se difundió una serie de cuestiones, pero una de esas cuestiones clave que generó esos resultados fue el hecho de apalancarnos en un invitado muy potente, en este caso nosotros ya conocíamos, teníamos buena relación con él y bueno, por una serie de cuestiones mediamos con él y dijimos, oye, vente aquí y ven a hacer una entrevista, ¿no? Entonces, en la medida de lo que puedas, si estás empezando, apaláncate en audiencias de otras personas porque te va a permitir impulsarte muchísimo más rápido y no comerte ese desierto, ese infinito desierto de los inicios, que es algo completamente duro, ¿no? Entonces, siempre que puedas, invitados lo más top posibles, y por supuesto, siempre y cuando tengan coherencia con la estrategia de contenido que has creado. Es decir, a que tú tengas acceso, esto también, importante, menos mal que me he acordado porque es un error también que suele ocurrir muchas veces con este tipo de cosas. No vale traer un invitado simplemente porque tenga muchos seguidores. Si el invitado no tiene sentido en tu estrategia de contenido, si por ejemplo tú vas a vender, pues me lo invento, un servicio de pérdida de grasa, o sea, no tiene sentido que tú traigas a una persona que te hable de mecánica. Por muy viral que sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vale? Más vale que descartes invitado y te centres en atraer gente que pueda tener una comunidad de gente interesada en perder grasa, ¿vale? Entonces eso es fundamental, muy importante. El invitado nunca debe superar la estrategia de contenido. El invitado va acorde a la estrategia de contenido que se haya creado. Luego otro error fundamental es los podcasts que no difunden su contenido. Recuerdo Tyler, the Creator, un artista, que comentó una vez, si tú has hecho algo muy bueno, tienes que asegurarte de que eso tan bueno lo conoce la máxima audiencia posible, el máximo número de personas posible. Entonces, si tú realmente confías en que el contenido que te has hecho es realmente bueno, genuinamente bueno, tu misión no es solo subirlo y ya está. Tu misión es generar la máxima difusión posible de eso. Nosotros, por ejemplo, como lo hacemos, y te explico rápidamente, es, hemos hecho la estrategia, hemos tenido un invitado súper top, la estrategia es súper top, el contenido es buenísimo, se ha dado un episodio brutal. Nuestra responsabilidad es hacer que ese episodio lo vea todo el mundo. La responsabilidad es de este contenido es tan bueno que lo tiene que ver la máxima audiencia posible, ¿no? Por eso lo que hacemos nosotros con nuestros clientes es, ya que en nuestras cuentas ya tenemos una comunidad muy grande, gracias a nuestro podcast, que pues, en 2025 logramos 75 millones de visualizaciones entre todas las plataformas, hemos acumulado entre todas las plataformas más de 300.000 seguidores gracias a nuestro propio podcast. Entonces lo que hacemos es, como ya tenemos nuestra audiencia creada, cuando creamos podcast para clientes, les mostramos a nuestra audiencia ese contenido, lo promocionamos desde nuestras cuentas, colaboramos con el podcast de este cliente. De esta forma, como ese contenido lo hemos creado nosotros y sabemos que es genuinamente bueno, lo estamos mostrando a nuestra audiencia, aunque sea de otra persona, sea otro podcast, no importa. Lo hemos creado nosotros, sabemos que es bueno y lo difundimos para que llegue a la máxima audiencia posible. Por lo tanto, la parte de difusión es fundamental. Si haces un contenido realmente bueno, intenta mostrarlo a la máxima audiencia posible porque todo el mundo debería ver ese contenido. Y luego, otro de los errores más comunes es la mentalidad a corto plazo. Este es un error que sobre todo veo en marcas personales, en creadores, y sí que es cierto que, por suerte, no está o no está tan presente en los empresarios. El que ha emprendido, el que ya tiene una empresa, ha tenido éxito a nivel empresarial, entiende esto perfectamente.
Y incluso a veces a mí me ha ocurrido de gente que me ha dicho, no, yo quiero resultados de aquí a un año, yo de aquí a un año quiero ser el podcast referente en esto. Y digo, no, no, es que no hace falta ni que te esperes un año. Si es que realmente en los primeros meses ya vas a estar viendo unos resultados brutales, ¿no? Entonces, eso es algo muy bueno que tiene la gente que ha emprendido, que es emprendedora, que ha tenido empresa y ha tenido éxito en la empresa, y es que entiende perfectamente lo que es la mentalidad medio y largo plazo. Incluso a mí me toca muchas veces para los pies y decirlo, yo no, no, es que no hace falta que te veas tan lejos, es que antes vas a tener resultados. Pero sí que es cierto que ocurre mucho, sobre todo en la gente que viene de creación de contenido, de redes sociales, de marca personal, y muchas veces gente que le ha ido bien relativamente rápido, que muchas veces le cuesta entender que hay procesos que son lentos, ¿vale? Y que pueden llevar tiempo. Lentos me estoy refiriendo a 2, 3 meses. Pero sí que es cierto que a veces he visto gente, incluso estos no han trabajado con nosotros, pero recuerdo un chico que tenía un podcast brutal, en un nicho también muy top y ellos eran bastante referentes. Recuerdo que hicieron que fueron 5 o 6 episodios, entre 5 y 6 episodios, creo que los vieron entre todas las plataformas 500.000 de personas, algo así. Y abandonaron el proyecto porque no les parecía suficiente. Dice, ostras, es que si esto lo estáis teniendo en 5 episodios por vuestra cuenta, que lo estáis grabando súper mal, sin ningún tipo de estrategia, ya estáis teniendo estos resultados, es que hacéis las cosas bien y vamos, en 3 meses sois los número uno del sector. Pero es gente que pues, decidió abandonar porque simplemente tenía otra forma de pensar y ya está. Aquí lo que te quiero decir es que no tengas esa mentalidad. No tengas esa mentalidad a corto plazo, porque realmente si haces las cosas bien, más pronto que tarde vas a ver resultados, no hay que esperar tanto y lo único que tienes que evitar es no dejarte influir por los resultados de 1 o 2 episodios. De verdad, cuando lleves 2, 3 meses, es que si has hecho las cosas bien vas a ver resultados. Es imposible que no los veas. Por lo tanto, la mentalidad siempre a medio y largo plazo, no pienses en corto plazo y de verdad que es como vas a tener mejores resultados, sin ningún tipo de duda. Y bueno, esto es lo que te quería comentar respecto a los errores más frecuentes. Obviamente hay más errores que se cometen, de hecho hay muchos más que se cometen, pero desde luego estos son los errores más nucleares o que veo que generan más fracasos, porque estos son errores que si no están bien, luego generar resultados sin arreglar esto es muy complicado. Por tanto, ten mucho cuidado con estos errores, te los voy a repetir para que te acuerdes. El primero es no investigar bien el nicho ni el contenido, tienes que hacer una buena investigación de contenido para saber qué es lo que va a funcionar. Poner el foco solo en la calidad audiovisual no es ahí donde tiene que estar el foco. Está muy bien que se vea bien, que se escuche bien, es necesario, pero no necesitas tener la calidad de Hollywood. Es mucho mejor que tengas una buena estrategia de contenido y una calidad correcta y normal. Y si puedes tener ambas cosas perfectas, muchísimo mejor. Otro error es no apalancarse a los invitados potentes. Como te comentaba, aprovecha que otra gente tiene comunidad sobre el sector en el que tú estás, apaláncate y vas a crecer mucho más rápido. Luego la difusión del contenido, asegúrate que si tu contenido es bueno, lo vea la máxima audiencia posible. Y luego la mentalidad a corto plazo, que por suerte las personas que tenéis empresa, esto no es un error que tengáis, simplemente os lo recuerdo para que no ocurra. Y esto es un poquito lo que te quería comentar. Si quieres que te ayudemos a lanzar tu podcast, te ayudemos en el crecimiento del mismo, ya sabes que puedes ir al enlace que tienes en la descripción y para nosotros será un placer ayudarte.